Bueno, comenzamos las jornadas de las capacitaciones, las reuniones, la jornada virtual 2023 y bueno, queremos darle la bienvenida a todos los que están del otro lado. Gracias por acompañarme. Para quienes no me conocen, soy Susana Giachelo, presido la asociación Alcem y bueno, junto a un gran equipo de colaboradores hacemos Alcem y lo que queremos es tratar de brindarle la mejor atención a todos los pacientes con esclerosis múltiple. Así que bueno, lo importante es que ustedes sepan que nosotros estamos a disposición, tienen las líneas de contacto nuestras, así que nos pueden escribir y bueno, y tratamos de acompañarlos en lo que necesiten. Quiero darles la bienvenida principalmente a todo el equipo del CUEN, del Centro Universitario de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía, grandes amigos y colaboradores de Alcem. Darle la bienvenida al doctor Ricardo Alonso, a la doctora Leila Cohen, a la doctora Cecilia Pita y a la doctora Magdalena Casas. Son excelentes, trabajan a la par y trabajan por el paciente con esclerosis múltiple. Así que bueno, les damos la bienvenida y bueno, los escuchamos y bueno, y tratemos de pasar una jornada agradable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Su. Muchas gracias en nombre de todo el equipo de CUEM Alcem por permitirnos participar e inaugurar estas jornadas 2023. Para nosotros es un privilegio, un honor inaugurar este año 2023 con estas jornadas. Saludo a todos los pacientes que están del otro lado. Algunos probablemente son pacientes de nuestro centro, de nuestro hospital, otros son pacientes de otro centro. Y les voy a repetir, para que esto sea un poquito más amigable, teniendo en cuenta que la tecnología muchas veces puede también jugarnos en contra, les voy a pedir a todos que identifiquen el botón de cómo bloquear el micrófono. Lo pueden ver en la parte inferior de la computadora o del celular hacia su izquierda. Ahí está el símbolo de micrófono. Tocando el símbolo de micrófono, inmediatamente bloquean el micrófono. Así vamos a poder tener un audio mucho más nítido. Les pido disculpas de antemano si esto se corta o si mi voz se entrecorta o el de alguna de las colegas le pasa lo mismo. Esto muchas veces puede pasar cuando hacemos estas cosas virtuales. Yo ahora voy a pasar a compartir la pantalla y ustedes ahora inmediatamente van a empezar a ver una presentación. Esta presentación vamos a tratar que sea lo más dinámico posible. Solamente vamos a tratar de utilizar esto como un machete para nosotros, como cuando estábamos en el colegio y tratábamos de acordarnos alguna palabra muy difícil y la anotábamos en algún lado. Solo va a ser algo como machete, pero vamos a tratar de contarles una historia, y esta historia, para eso me van a ayudar las doctoras que recién Susana presentó, para contar un poco el camino de los pacientes con esclerosis múltiple desde el diagnóstico y cómo nosotros tratamos de ayudarlos desde el consultorio. Antes de comenzar a contar esta historia, quiero contarles un poquito sobre CUEM. Y les cuento sobre CUEM porque muchas veces en nuestras redes sociales o algunas veces ustedes se preguntan o le preguntan al CEM, etcétera, ¿qué es CUEM? Y nosotros somos un centro de esclerosis múltiple que estamos alojados en el Hospital Ramos Mejía. Solamente para contar un poquito de historia, el centro nuestro comienza desde el año 1987, cuando el doctor Orlando García abre las puertas del consultorio de esclerosis múltiple en el Hospital Ramos Mejía. Y en ese momento fue uno de los primeros centros de esclerosis múltiple en Argentina y en Latinoamérica. Por suerte fuimos creciendo, el grupo es mucho más amplio, el doctor García sigue estando en CUEM y en el Hospital Ramos Mejía, ahora desde un lado más desde consultoría, y estamos además con una pata en la universidad, formamos partes o somos un apéndice del Centro Universitario de Neurología que también queda en el Hospital Ramos Mejía y que pertenece parte de esto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hasta la fecha, esto es alguno de los registros, hemos visto más de 1.700 pacientes, con diagnóstico de esclerosis múltiple o alguna de las enfermedades que forman parte, y este es cómo está formado nuestro esquema. Miren la gran cantidad de médicos, muchos de los médicos lo van a ver ahora, como por ejemplo Cecilia Pita, Leila Cohen y Magdalena Casa, y después existe otro grupo grande de médicos como Berenice Silva, también está Luciana Lázaro, Cecilia González y Federico Casales,
que forman parte hoy de CUEM. Y tenemos un equipo enorme también de otros colaboradores, como el equipo de neuropsicología, como el equipo de urología, como el equipo de enfermería. Todo esto forma parte de la gran familia que es CUEM y que estamos obviamente para tratar de ayudarlos. Esto es un poco para que tengan una idea. Estamos alojados en el Hospital Ramos Mejía, atendemos todos los días y ahí existe también una guardia de neurología que forma parte de la residencia de neurología que está en contacto con nosotros, y estos son nuestros objetivos. ¿Y por qué me voy a parar acá? Porque acá es donde vamos a dar inicio también a lo que tiene que ver esta charla. Nuestros objetivos son la atención de paciente, la investigación. Ustedes, si son pacientes de CUEM, saben que muchas veces los invitamos a participar en diferentes estudios de investigación que estamos llevando a cabo en CUEM para conocer mejor la enfermedad. Y esta última parte, la burbuja de abajo a la derecha, que tiene que ver con la educación, tenemos un rol activo en la educación, tanto para colegas, neurólogos de otras partes, de otros países o de otras ciudades, de otras provincias, y también la de educación a pacientes. Estos son los enlaces que hoy podemos hacer desde CUEM, qué cosas podemos tener, el consultorio de neurología, el de urología, el consultorio también y la evaluación cognitiva y el manejo de las infusiones, y también trabajamos codo a codo con otras entidades. Y algo para que tengan en cuenta también, que hemos ayornado y hemos trabajado para poder brindarle más comodidad a los pacientes. Esta es la curva de cómo han crecido las consultas neurológicas, que esta curva pertenece a la pandemia, es donde nosotros comenzamos a entender que teníamos que aprender a atender y a escuchar y a ver a nuestros pacientes, no solo desde el consultorio cara a cara, sino también desde la virtualidad. Y hoy tenemos también un espacio para aquellos que viven muy lejos, para poder hacer consultas a distancia. Esto es algo que ya había comentado del hospital de día, y esto es más o menos, no lo quería aburrir, de lo que se trata CUEM, para que aquellos que se preguntan qué es CUEM ya tengan la primera respuesta. Bueno, entonces, siendo justos con la agenda que ustedes vinieron a escuchar, vamos a invitar ahora a Leila para que nos cuente un poquito lo que un paciente tiene que saber sobre la consulta. ¿Cuáles son los tips que nosotros como neurólogos tenemos que tener en nuestra cabeza para poder llevar una consulta de manera prolija? ¿Y qué cosas el paciente tiene que esperar de nosotros los neurólogos en relación a la consulta? Yo te voy a dar de nuevo la bienvenida, Ley, ya te la dio Susana, y agradecerte por estar hoy acá con nosotros. Bueno, muchas gracias Ricky, gracias Susana por la invitación. Buenas tardes a todos. Y como dijo Ricardo, la idea es que sea una charla amena, en donde, bueno, podamos hacer algo dinámico y en lo que nosotros podamos ayudar a entender un poquito más de lo que se trata esta enfermedad. Y entonces decimos, bueno, ¿qué tiene que saber un paciente sobre esclerosis múltiple? Lo primero que un paciente hace cuando uno le dice, bueno, estamos quizás arribando a un diagnóstico de esclerosis múltiple, muchas veces el diagnóstico no se hace en la primera consulta y muchas veces el paciente ya empieza a escuchar esa palabra, lo primero que hace es googlear. Y cuando googleamos es un arma de doble filo, porque la información que aparece en Google, hay muchas cosas que están muy buenas y que nos pueden aportar, pero hay muchas otras cosas que nos asustan, que quizás no es nuestro caso, y nos quedamos con una imagen de la enfermedad que no es, y ya arrancamos con el pie izquierdo y con una angustia que va a ser después difícil de manejar. Con lo cual nuestra recomendación es todas las preguntas que tengan y todas las dudas que tengan, llevémosla al consultorio y hablemoslo con el médico, y si hay algo que queremos leer sobre el tema, preguntarle al médico dónde buscarlo. Porque estas son las dos imágenes que podemos tener: el paciente con esclerosis múltiple en silla de ruedas, o el objetivo que nosotros queremos tener, que el paciente con esclerosis múltiple sea un runner, corra y haga actividad física de la misma forma que cualquier otra persona lo hace. Y para eso, justamente, tenemos que tomar los mejores ejemplos en donde, a través del diagnóstico temprano, el tratamiento temprano y todas las herramientas que nosotros podemos brindar desde el consultorio, podamos llegar a ese objetivo de cuidar calidad de vida y que el paciente pueda hacer su actividad física y correr, y no tener la imagen que la esclerosis múltiple es una silla de ruedas. Entonces, respondámonos la pregunta, ¿no? ¿Qué es la esclerosis múltiple? Y entonces cuando empezamos con eso,
Lo primero que tenemos que saber es que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. ¿Qué es esto? El cerebro y la médula espinal, que es como un cordoncito que nace del cerebro y corre por toda nuestra espalda, que es parte de lo que regula todas nuestras funciones corporales. Y cuando decimos esclerosis múltiple estamos hablando de una enfermedad neurológica que es crónica, que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida varios años, y que el mecanismo, decimos, bueno, ¿y por qué se me genera esto? Bueno, hay un mecanismo que se llama autoinmunidad, que es que las defensas de nuestro propio cuerpo, que son las que atacan las bacterias, los virus y todos los bichos, es como que se confunden y empiezan a atacar a nuestro propio cuerpo en un sistema, digamos, muy particular que se llama mielina, que es la grasita que cubre los cables que están en nuestro cerebro, como se ven en la imagen, y genera justamente un cuadro inflamatorio y degenerativo con daño, en donde produce lo que se llama desmielinización. Por eso se la conoce como una enfermedad desmielinizante. ¿Cómo se traduce esto? En la historia natural, sin tratamiento, con diferentes signos y síntomas que van a ir acumulando probablemente discapacidad en el cuerpo, dificultades Te motoras o freno, físicas. te Sí, freno ahí, Ley. Entonces, teniendo en cuenta toda esta explicación que nos haces en relación a lo que nosotros tenemos que explicarle a los pacientes de qué es la enfermedad y que tiene que ver con este sistema inmune que está confundido, podemos decirlo en un término coloquial, está confundido y que nos ataca. Una de las cosas que tenemos que nosotros preguntar y que muchas veces los pacientes tienen que poder tratar de decirlos aún sin que los médicos le pregunten son los síntomas. ¿Qué síntomas vos como neuróloga esperás o cuáles son los más frecuentes? ¿Qué cosas puede tener que recordar el paciente como síntomas que puedan ser útiles a la hora de la consulta? Y después vamos a hablar de los síntomas menos comunes o los síntomas bien. más difíciles de poder expresar, que son los síntomas invisibles. A ver, esta enfermedad se puede presentar de diferentes maneras. Lo más frecuente es que se presente con síntomas que aparecen en unos días, 1, 3 días, una semana, y permanecen, si uno no los trata, probablemente por un mes, por 3 meses, y después como que van desapareciendo o algunos pueden quedar. Estos síntomas pueden ser dificultades motoras, por ejemplo, sentir débil alguna pierna, algún brazo, dificultades sensitivas, o sea, en donde de repente uno no sienta bien en un brazo, en una pierna, o de repente lo siente como adormecido, o puede sentir como hormigueos que corren por el cuerpo. Otro síntoma diferente puede ser falta de coordinación. Por ejemplo, uno quiere agarrar objetos y de repente no puede enganchar bien para agarrarlo justo y es como que esquiva hasta que logra agarrar. Problemas para caminar, donde puede haber problemas de equilibrio, en donde puede ser que justamente por tener una pierna adormecida o con debilidad uno arrastre la pierna. Pueden haber síntomas que tienen que ver con la visión, entonces esto puede ocurrir de repente en donde un ojo duela y empieza a haber pérdida visual a lo largo de días, o también otro síntoma visual puede ser ver doble, en donde uno se tapa un ojo y ve bien, pero con los dos uno ve doble. De nuevo, a todo esto se le llama brote, y el brote aparece en unos pocos días, se instala y permanece durante un mes, 3 meses si uno no lo trata. Si uno obviamente le da el tratamiento de lo que corresponde al brote, esto dura mucho menos y uno espera que con el tratamiento del brote mismo no quede secuela, pero en algunos casos alguna molestia de esta situación puede quedar. Y después hay otros síntomas que quizás son menos visibles, pero que pueden empezar a molestar en el día a día, y estos son los síntomas, por ejemplo, urinarios, en donde puede haber incontinencia urinaria y digamos, uno tenga que ir rápidamente cuando tiene la necesidad de orinar, porque si no es como que podría escaparse el pis, y entonces, bueno, eso se llama incontinencia. También pueden haber disfunciones en la esfera sexual, como disminución de la libido o impotencia en algunos casos.
Otros síntomas menos visibles, pero que pueden estar en el día a día, es la fatiga, es un síntoma muy, muy común, y esta sensación de cansancio extremo que empeora en los días calurosos, seguramente lo habrán vivido en el verano, en donde uno necesita realmente como esa sensación de tener que descansar porque el día lo tumba. Bueno, eso se llama Claro. fatiga y eso existe. O sea que hay síntomas que son más objetivables para vos como neuróloga y hay síntomas que son más difíciles de poder entenderlos. ¿Y cómo haces vos desde el consultorio para poder tratar de explorar todos los síntomas? Porque me imagino que vos como neuróloga podés revisar a un paciente, a una paciente, y ves si tiene una debilidad en la pierna, si tiene debilidad en el brazo, pero preguntarle cosas como la fatiga, o preguntarle cosas de algunas cuestiones relacionadas a la sensibilidad. ¿Qué consejo le das vos a los pacientes en relación a esas respuestas que por ahí son muy complejas, o cómo manejás ese tema con los pacientes? Bueno, lo primero, como vos dijiste, es conversando, es hablando y es preguntando. Quizás uno no le pregunta directamente al paciente, ¿te sentís fatigado? Pero sí le preguntás, Ok, ¿cómo te sentís durante el día? ¿Lográs hacer todas tus actividades o sentís que tu cuerpo te pide descansar en algún momento? Y si es claro, así, digamos, la recomendación obviamente es tomar ese descanso de no más de 20 minutos y después poder continuar con el día. claro. Cada paciente es individual, cada persona tiene síntomas que quizás otro no tiene con la misma enfermedad. Y eso es muy importante, poder entender lo que le pasa a cada uno y poder individualizar la recomendación según lo que cada uno Claro. siente y lo que a cada uno le pasa. Es muy común que entre pacientes obviamente hablen entre ustedes y se compartan las situaciones que están viviendo, pero lo que hay que entender es que lo que le pasa al otro no quiere decir que le tiene que pasar a uno, y No, que, totalmente. digamos, que esta enfermedad es muy distinta en cada persona, se comporta distinto y cada persona responde diferente también a los tratamientos. Entonces, es muy importante poder charlar con el médico de todo esto que les va pasando para poder ir abordando cada tema en particular. Lo mismo con los temas cognitivos, por ejemplo. ¿Cómo le preguntás a alguien si está bien a nivel cognitivo o no? Y la verdad que uno lo que más evalúa es el rendimiento laboral, el rendimiento si estás haciendo algún curso o si estás haciendo alguna carrera universitaria, bueno, cómo te está yendo, cómo sentís que rendís en tus actividades, sentís alguna diferencia que antes Claro. no percibías, ese tipo de cosas Pero me también parecen importantes. llevando esto al consejo útil de la consulta, como habíamos pensado, la charla y el título de la charla es también que los pacientes no se limiten a contar cosas muy específicas, que ellos lo relacionen con lo neurológico, sino que comenten todas las cosas que le va pasando, y nosotros los neurólogos somos los que vamos a poder encasillar o no, o decir esto puede ser secundario a la enfermedad y esto puede ser secundario a otra cosa. Me parece que eso también, teniendo en cuenta todo esto que vos mostrás en esta diapositiva. ¿Qué cosas, qué estudios vos recomendás que sí o sí se deben hacer? ¿O cuál es el estudio que sí o sí tenemos que tener en la cabeza para poder hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple? Acá seguramente conectado hay pacientes que recientemente son diagnosticados o están en el proceso del diagnóstico. Uno tiene un paciente que tiene un síntoma que nos parece característico, lo revisás y tiene algunas cosas al examen físico, cuando vos lo revisás con el martillito, etc. ¿Qué estudio sí o sí se debería hacer? Y contanos un poquito la utilidad de ese estudio tan importante. Bueno, lo más importante y lo que no puede faltar para el diagnóstico es la resonancia magnética, porque en base a eso es que nosotros podemos reunir entre las cosas clínicas que el paciente nos cuenta y lo que nosotros revisamos, más la resonancia, es que podemos hacer digamos, el conjunto de signos, síntomas para poder llevar a un diagnóstico. Esta enfermedad no tiene un marcador que uno dice, bueno, te saco sangre y tengo el marcador X que me dice tenés esclerosis múltiple. El diagnóstico se hace con las manifestaciones clínicas y con la resonancia magnética. Y lo que tenemos que encontrar en la resonancia magnética para poder dar este diagnóstico son estas lesiones que vemos acá, que son como estas manchitas blancas, estas son las lesiones, las famosas lesiones desmielinizantes,
que afectan áreas específicas del cerebro y que tienen una forma particular. Si ustedes ven, vemos una forma más alargada, ovalada. Digamos, nosotros como neurólogos tomamos en cuenta la resonancia y tenemos que ver específicamente cómo son las lesiones, dónde están ubicadas, qué características tiene, y si reúne todo eso, entonces ahí nosotros podemos apoyarnos en decir, bueno, sí, este diagnóstico es correcto, lo que pensábamos desde la clínica es una esclerosis múltiple. Y a partir de ahí la resonancia toma un rol muy importante, porque obviamente, como vamos a ir viendo después, nos va a servir para el monitoreo de cómo va evolucionando la enfermedad. O sea, no se puede hacer el diagnóstico hoy, 2023, sin resonancia magnética. Y el otro punto interesante que tocaste, hay ciertas características en estas lesiones, estas manchas que podemos ver en la resonancia magnética que nos pueden orientar a esclerosis múltiple. Y algo también interesante, que es importante recalcar, que hay cientos de enfermedades neurológicas o de condiciones que pueden dar manchitas en la resonancia magnética y que no tienen nada que ver con esclerosis múltiple. Hay pacientes, Ley, que necesitan otros estudios, como estudios de laboratorios, potenciales, etcétera, pero hay un estudio que es un poco más sofisticado, que me parece que si te animás lo podemos comentar un poco, que es la punción lumbar. ¿En qué caso se utiliza la punción lumbar? ¿Se lo utiliza al principio en el diagnóstico o alguna vez más se la puede utilizar? ¿Qué significa la punción lumbar? Brevemente, comentame qué es la punción lumbar. Bueno, a ver, la punción lumbar, esto es importante hablarlo porque quizás muchos de ustedes pasaron por este procedimiento, o algunos que quizás tienen recientemente el diagnóstico se cuestionaron o les dijeron que sí o sí necesitaban tenerlo porque muchas obras sociales exigen la punción lumbar para poder, digamos, dar el tratamiento. Entonces, a ver, la punción lumbar es un procedimiento que hacemos los neurólogos, que se hace, digamos, con una aguja en la espalda, obviamente con anestesia local, ¿sí? Esto es parecido cuando uno da una anestesia de una peridural, por ejemplo, cuando vas a tener una cesárea o una cirugía traumatológica menor. Entonces ahí, digamos, es parecida a la anestesia, pero la diferencia es que en vez, en ese sector, que es el de la espalda abajo, en las lumbares, en vez de inyectar una medicación, lo que hacemos es extraer líquido de la columna, que es un líquido que está conectado con el cerebro. Y ese líquido se manda a estudiar. Y lo que estudiamos en relación a la esclerosis múltiple es si hay presencia de lo que se llaman bandas oligoclonales, que son unas proteínas que están en el cerebro y que nos ayudan a identificar o a poder apoyar el diagnóstico de una esclerosis múltiple si las encontramos. Que no estén, o sea, que no estén estas proteínas en el líquido, no descarta el diagnóstico si realmente la clínica y la resonancia son compatibles. Pero si de repente uno tiene la clínica, uno sospecha por la clínica, y en la resonancia magnética no alcanza a reunirse todos los criterios que debería hacer para dar un diagnóstico, si uno hace la punción lumbar y encuentra estas bandas, ahí le puede poner el sello de es una esclerosis múltiple. Entonces generalmente nosotros indicamos este procedimiento cuando la clínica y la resonancia no nos alcanza para confirmar el diagnóstico. Y en otros casos también lo usamos ante la duda diagnóstica, porque muchas veces hay superposición de síntomas y de imágenes en la resonancia con otras enfermedades autoinmunes neurológicas que se parecen a la esclerosis múltiple pero que no lo son, y entonces la punción lumbar a veces nos ayuda a poder confirmar o descartar el diagnóstico. Perfecto. No es algo que uno tenga que hacer como monitoreo, no hay algo, digamos, una vez que uno las hace y busca estas proteínas y lo encuentra, no es que después hay que continuar haciendo punciones lumbares, es solamente perfecto, para confirmar o descartar el diagnóstico. Genial, este entonces es otro tip importante de la consulta, que en algunos casos podremos necesitar de la punción lumbar, pero en el 100% de los casos, en todos los casos, vamos a necesitar de la resonancia magnética.
Bueno, ya entrando en la última parte de estos tips que podemos dar en la consulta, y antes de entrar, ¿qué cosas tenemos que fijarnos como médico y como paciente que pueden ser factores que pueden empeorar a la enfermedad? Quiero que me cuentes brevemente, un paciente se le diagnostica recientemente esclerosis múltiple y va a pasar por diferentes etapas, diferentes estadios que tienen que ver con algunos duelos. Brevemente, ¿cómo podemos nosotros identificar como médicos esas etapas y cómo se puede ayudar, ¿no? No solo el paciente, la familia, ¿qué podemos hacer para intervenir de toda esta etapa que tiene que ver con el duelo de recibir un diagnóstico, ¿no? A ver, esto nos parece importante hablarlo porque lo más importante para nosotros es acompañar a los pacientes. Y el diagnóstico no es un momento, es un proceso. O sea, cuando uno se encuentra con el diagnóstico de una enfermedad crónica que lo va a acompañar a lo largo de los años, uno empieza a atravesar un proceso, y ese proceso inicialmente es un shock porque, digamos, uno no lo espera, es algo inesperado, es algo que viene a irrumpir en el día a día de uno sin esperarlo previamente y que nos viene a cambiar la historia de acá en adelante, y entonces en principio uno puede sentir como la negación, el miedo y el enojo por decir, a ver, no, esto no me puede estar pasando a mí, ¿por qué me está pasando a mí? Esto no puede ser, voy a buscar una segunda opinión, seguro se equivocó este médico, y uno, digamos, esos sentimientos son normales y es sano poder tenerlos porque es parte del proceso que hay que tener. Entonces nosotros desde la consulta tratamos de acompañar y tratamos de dar el tiempo que se necesita para que el paciente haga las preguntas que tenga que hacer, y probablemente ese paciente lo vamos a volver a ver en 2 semanas, porque, digamos, si bien en el seguimiento después uno al paciente lo ve cada 3 meses, al principio es importante vernos seguido y poder charlar todas estas cuestiones que el paciente siente, que el paciente necesita, todas las preguntas que tenga, todas las dudas que tenga, poder acompañarlo en ese proceso. Y cuando acepte que tiene la enfermedad, probablemente haya un momento de angustia, quizás atraviese algún periodo de depresión. Eso también es natural y eso también le ocurre a muchas personas, y a veces es necesario algún apoyo psicológico para poder atravesar este proceso, para poder amigarse con el diagnóstico y salir de ese estado de angustia para poder terminar de aceptarlo, y el objetivo final justamente es poder como caminar de la mano con la enfermedad, con el diagnóstico, y poder hacer una vida completamente normal, sabiendo que si yo tengo mi tratamiento, voy a estar la mejor forma que puedo estar, y voy a buscar hacer la misma vida que buscaba antes, como un paciente que de repente se encuentra con el diagnóstico de que tiene hipertensión o que tiene diabetes, y uno sabe que con tratamiento esto se puede llevar. Y obviamente en la relación médico-paciente, con la confianza y la comunicación que tiene que haber para atravesar las adversidades que vengan. O sea que esto es algo que puede pasar y que hay que estar atento como médicos, como familiares, como personas que acompañan a los pacientes y como los pacientes mismos, en que puede pasar algo de esto, y lo mejor es una buena comunicación con el médico. Y ya terminando estos tips que vos elegiste para las consultas, solo tocar que existen factores que nos tenemos que dar cuenta nosotros y que también es importante que los pacientes conozcan, que tienen que ver con factores que pueden empeorar la enfermedad y algunos que pueden hasta ser favorables. Esto es importante charlarlo en la consulta. Ley, ¿cuáles son los consejos más importantes que les das vos a los pacientes que puedan influir en cambios de estilo de vida y que repercuten favorablemente con la enfermedad? ¿Qué consejos les das? Bueno, a ver, muchas veces los pacientes vienen a buscar también cosas en el día a día, digamos, qué hábitos puedo tener para sentirme mejor, o qué hábitos tengo que dejar de hacer para poder sentirme mejor, ¿no? Entonces ahí vamos a la alimentación, o sea, digamos, cuando uno habla del cuerpo, para que el cuerpo se mantenga en equilibrio y funcione, tenemos 4 patas, una pata es la alimentación, y ahí, digamos, hay una recomendación que está buena, que es poder tener alimentos ricos en omega 3, que es una grasa especial
que la podemos encontrar en los pescados, hay mucho en el salmón, en las sardinas, también en los frutos secos, en la palta, y esta grasa, que es como una grasa buena, ayuda a la formación de la mielina en el cerebro. Entonces, alimentos ricos en omega 3 están recomendados en estos casos. Y después tiene que ver con todo lo que es terapias físicas digamos, cómo uno puede estar también a nivel cognitivo. Y entonces se recomienda hacer actividad física aeróbica y se recomiendan hacer terapias de relajación como el yoga, porque digamos, se ha comprobado que todo eso mejora el estado físico y mental de los pacientes y eso ayuda a estar mejor en el día a día. Perdón, Ayuda Ley, a y la la actividad fatiga, física, perdón sí. que te interrumpa, la actividad física no solamente la puede hacer una persona que corra, la puede hacer cualquier persona con cualquier limitación que tenga y es actividad física adaptada, ¿no? Esto es algo importante porque Totalmente, y muchas veces acá lo viene un vemos en la paciente. foto. Sí, sí, Digamos, hay gente que le gusta bailar, hay gente que le gusta algún deporte particular, hay gente que le gusta hacer gimnasia, y después uno entiende que, digamos, si tengo alguna limitación, bueno, la persona con se la que voy a adapta. hacer esta actividad va a adaptar este ejercicio Perfecto, para mí y que yo lo pueda realizar, digamos, no, acá no totalmente. hay, digamos, cada uno en su nivel, cada uno en lo que puede, pero lo ideal es que el cuerpo siempre esté en movimiento, ¿no? Y lo mismo todo lo que Totalmente. tiene que ver con la relajación corporal, el estiramiento, la meditación para la parte cognitiva, todo eso mejora el rendimiento cognitivo, mejora el estado de ánimo, mejora la fatiga, entonces todo eso está muy recomendado. Lo mismo Y que, bueno, después, y después, ¿qué cosas no? Porque la claro, verdad eso, que decir, bueno, a ver, hay cosas que están comprobadas que empeoran el curso de la enfermedad, como es el tabaco, como es la obesidad, porque la obesidad, la verdad que no solo, digamos, es dañino por todas las cosas que suceden orgánicamente en el cuerpo, sino también porque es una carga mecánica por demás, que si uno encima tiene una dificultad, por ejemplo, motora en alguna pierna, eso, digamos, no ayuda para que se pueda recuperar, rehabilitar y hacer una buena kinesiología, digamos. Entonces, la obesidad está comprobado que empeora el curso de la totalmente. enfermedad, y lo mismo que la deficiencia de vitamina D. Entonces, por eso nosotros a todos los pacientes, cuando le hacemos análisis de sangre, dosamos el nivel de vitamina D en sangre, y si vemos que está bajo, damos reposición, digamos, se puede dar complejo vitamínico, y con eso repuntarlo, y fácilmente uno puede evitar algo que está comprobado que empeoraría el curso. Entonces, este tips es un poco de vida sana, vida saludable para poder evitar. Y el último tiene que ver cómo controlamos y las cosas que tenemos que tener para el control y qué otras cosas tenemos que ver, ¿no? No quedarnos solamente en la limitación de la discapacidad, sino ir un poquito más allá y estas cosas que vos decís, ir al diagnóstico temprano, identificar fácil y rápidamente un brote, y esto que le das pie ya a la parte de que va a hablar Ceci sobre la importancia de la elección de los tratamientos modificadores de la enfermedad y todo que tiene que ver con esto final, ¿no? Con poder mejorar, mantener, fortalecer, brindar, apoyar todo lo que tenga que ver con la calidad de vida. Ya Totalmente. para darle pie a Ceci, Ley, primero quiero agradecerte, excelente todas las cosas que nos contaste y cómo fuiste armando los tips para entender la consulta. Y por último, todas las consultas, todos los pacientes para el diagnóstico tienen que tener entonces resonancia magnética, algunos tienen que tener punción lumbar. Y solo para que nos cuentes un poquito, ¿es importante hacerle un examen físico a los pacientes en la consulta y se puede medir el grado de discapacidad de alguna forma? Sí, totalmente. Eso después Magdalena nos va a contar un poco más, pero en todas las consultas al paciente hay que revisarlo, y nosotros nos utilizamos distintas escalas para evaluar la discapacidad. Entonces, Ok, en función del examen físico, nosotros después vemos cómo está cada sistema, lo motor, lo sensitivo, lo cognitivo y demás, y a partir de ahí sacamos como puntajes y podemos ver, digamos, en qué lugar de la escala de discapacidad está nuestro paciente, y es importante en cada consulta poder monitorearlo y repetirlo, porque es parte de lo que a nosotros nos va a dar la información de si el paciente está respondiendo bien al tratamiento que le estamos dando o no.
Entonces eso sí es importante. Genial, bueno, no vamos a spoilear entonces la parte de Magda, era solo esto para cerrar un poco los tips durante la consulta. Te quiero agradecerle ahí por la intervención. Y esto le da pie entonces a lo que viene ahora, que viene de la mano de Cecilia Pita, que es la elección de los tratamientos, cómo ella aconseja que tiene que ser la elección, va a contarnos un poquito sobre los tratamientos que tenemos a disposición acá en Argentina, y también esto tan importante que es las decisiones compartidas, el binomio tan importante entre médico-paciente. Bueno, Ceci, agradecerte de nuevo que estés acá. Contanos cómo podemos hacer para una buena elección de los tratamientos. Bueno, muchas gracias Ricardo, buenas tardes a todos, muchas gracias Susana por el espacio y por la invitación. La idea de esta charla, antes que nada, es aclarar que no va a ser hablar de cada tratamiento en particular, sino más bien de, digamos, qué herramientas tenemos nosotros para decidir sobre qué tratamiento vamos a iniciar y si esta decisión es solo del médico o también del paciente. Entonces, como hablábamos previamente, hay diferentes tipos de tratamientos para la esclerosis múltiple, es decir, que vamos a tener tratamientos para lo que son los brotes, las recaídas, las exacerbaciones, tratamientos sintomáticos que van a ir dirigidos puntualmente a cada síntoma de los que estuvo hablando Leila previamente, y que no necesariamente tienen que ser tratamientos farmacológicos. Y por último, tenemos lo que son los tratamientos de base, es decir, los tratamientos modificadores de la enfermedad o las drogas o terapias modificadoras de la enfermedad, que son aquellos fármacos aprobados para el tratamiento de la esclerosis múltiple, cuyo objetivo no va a ser tratar específicamente un síntoma, sino reducir el riesgo de recaídas y la progresión de la discapacidad, a grandes rasgos. Es decir, que estos tratamientos no van a curar la enfermedad, sino que el objetivo va a ser tratar de estabilizar la enfermedad, ¿sí?, para reducir el riesgo de recaídas, de progresión de la discapacidad y así evitar, en la medida de lo posible, las secuelas, ¿sí? Entonces, va a haber drogas distintas para lo que son las diferentes formas de esclerosis múltiple. Como saben, hay formas que es la más frecuente, en recaídas y remisiones, pero también tenemos formas progresivas de esclerosis múltiple. Para cada una de ellas hay un tratamiento específico aprobado. También tenemos drogas con distintas vías de administración. Tenemos drogas, tratamientos que se administran vía oral, otras que se administran en forma inyectable, que puede ser a manera de inyecciones en forma subcutánea o de manera endovenosa, ¿sí? Y por otro lado también tenemos diferentes mecanismos de acción, es decir, hay drogas que van a modificar el sistema inmune en forma sostenida y hay otras drogas que van a generar cambios transitorios en lo que es el sistema inmunológico, es decir, tenemos afortunadamente hoy en día un enorme abanico de tratamientos para la esclerosis múltiple. Afortunadamente, en los últimos años hubo un avance enorme en lo que fue el tratamiento. Durante una década contábamos con un grupo muy reducido de fármacos, con un nivel de eficacia no tan alto con el que contamos actualmente, y solo con drogas inyectables contábamos en su momento, y en los últimos años surgieron fármacos que van a tener nuevas vías de administración, lo cual va a ser importante teniendo en cuenta uno de los aspectos que nosotros consideramos cuando vamos a iniciar un tratamiento en un paciente, que es la adherencia. No todos los pacientes pueden tener la misma tolerancia a tomar diariamente una pastilla o a tener que inyectarse una medicación. Entonces, tener diferentes alternativas mejora la adherencia al tratamiento. Por otro lado... Tengo una pregunta, Ceci, ahí en relación a las vías de administración. Vos decís que hay algunas que son inyectables, otras vías que son orales, otras que son endovenosas. ¿Tiene que ver
con la potencia del medicamento, la vía de administración, o es indistinto? ¿Puede No haber necesariamente, Ok, no necesariamente. no Hay drogas necesariamente. por ahí que se administran vía oral, que pueden ser más eficaces que otras drogas inyectables, por ejemplo. ¿Y de qué depende de que uno elija una vía u otra? ¿Qué es la...? Porque vos me imagino que tenés pacientes con fármacos que se inyectan, o tenés pacientes que toman medicamentos o pastillas, y otros que se dan por vena. ¿Qué cosas te hace elegir la vía de administración? ¿O la vía de administración es uno de los complementos que tenés para la elección Yo, del tratamiento? yo creo que es uno de los complementos, pero sin dudas es la adherencia lo que más va a determinar la vía de administración. Por supuesto que una persona que tiene fobia a las inyecciones, vamos a tratar de evitar la vía inyectable y vamos a inclinarnos más hacia una droga de vía oral. Quizás otro paciente que tiene mayor problema de adherencia en cuanto a la frecuencia de administración de una droga, quizás utilizamos otra vía de administración que nos pueda asegurar a nosotros que el paciente está recibiendo ese tratamiento también. Son muchos factores implicados, pero no necesariamente una droga de administración inyectable es más eficaz que una oral. Claro, o sea que Eh, va por otro lado. Exactamente. Y por otro lado, bueno, obviamente que afortunadamente contamos con fármacos cada vez más eficaces y esto es lo que ha permitido cambiar el pronóstico de la enfermedad en los últimos años, que no necesariamente los fármacos más eficaces son los más ideales porque también muchas veces suponen mayores riesgos. Entonces, por eso por ahí un paciente se puede preguntar, bueno, ¿por qué no me dan el fármaco más eficaz que exista para la esclerosis múltiple? Porque siempre, como vamos a hablar más adelante, cuando vamos a iniciar un tratamiento, lo que hacemos es individualizar el tratamiento, es decir, ver el paciente qué riesgos tiene por su enfermedad y qué riesgos tiene la droga que voy a elegir. En base a eso vamos a basar, valga la redundancia, nuestra decisión. Y por otro lado, bueno, como hablábamos previamente, también nuevos mecanismos de acción, ¿sí? Fármacos que pueden modificar el sistema inmune en forma constante y otros que pueden generar cambios transitorios en el sistema inmunológico. Creo que siempre nosotros tratamos de explicar esto, que lo estás explicando de una manera súper pedagógica, y sigue costando entender. Cuando uno dice, el mismo paciente decir, pero doctor, ¿por qué me dice un tratamiento y no otro, etcétera? O sea que vos tenés que combinar todas estas variables que vos estás ahora comentándonos. Y si me tenés que decir qué significa mecanismo de acción, porque entiendo esto de que los fármacos tienen diferentes mecanismos de acción, pero ¿qué sería en sí el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es la forma mediante una droga, ¿sí? Un tratamiento genera los efectos deseados en un determinado paciente, sería la forma mediante la cual puede cumplir su objetivo el tratamiento, que en este caso es controlar al sistema inmune para evitar esos ataques por parte de nuestro propio sistema inmune al sistema nervioso. Y hay Claro. diferentes formas mediante las cuales las distintas drogas pueden lograr este objetivo. Claro, claro, claro. Perfecto, muy claro. Y esto es lo que vos decías de poner al paciente, o no sé, o el tratamiento en relación a todas las diferentes variables, ¿no? Al paciente en el Exactamente. medio, y no fijarnos solamente de una variable. Contame la experiencia en el consultorio, tu experiencia en el hospital en CUEM. Estos son los factores que mirás entonces. Esto es lo que nosotros, lo que se abre inmediatamente en nuestra cabeza cuando vamos a pensar y a tomar la decisión en cuanto al tratamiento. Es decir, vamos a tener en cuenta factores clínicos, el tipo de esclerosis múltiple, la forma de esclerosis múltiple. Como sabemos, la esclerosis múltiple no es una enfermedad homogénea, sino que es absolutamente distinta en cada paciente. Tenemos formas que son más activas o más agresivas, en las cuales uno va a tener que ser más agresivo en cuanto al tratamiento y asumir mayores riesgos,
Y hay pacientes que tienen formas que no van a requerir tratamientos tan agresivos. Después también tener en cuenta el paciente y sus comorbilidades, es decir, si el paciente, además de la esclerosis múltiple, tiene otras patologías, por ejemplo, si el paciente es hipertenso, si es diabético, eso va a ser importante porque vamos a tener que estar alerta respecto a ciertos efectos adversos de los tratamientos a la hora de elegirlos. O me imagino que También, algunos van a estar contraindicados o no van a estar, exactamente, no van a ser los ideales en una persona hipertensa y diabética, ¿no? Me interesa, exactamente. de todos estos factores, me parece que todos son súper interesantes, pero me gustaría prestarle un poquito más de atención al embarazo y la planificación familiar. Te quiero hacer algunas preguntas relacionadas a esto. Primero, ¿es habitual de que, vamos a ir primero a las mujeres con esclerosis múltiple, cuando tengan el diagnóstico, cuando vos tengas que dar un tratamiento o hablar de tratamiento, tengan deseos de ser madres? ¿Es algo que puede pasar, que puede suceder? De hecho, es lo más frecuente porque precisamente esta enfermedad suele diagnosticarse más frecuentemente en mujeres y puntualmente en edad fértil. O sea que es el escenario más frecuente, Claro. diría. Obviamente que de ahí la mujer puede tener deseo o no de embarazo, porque no Ok. todas las mujeres lo desean, pero es el panorama más frecuente. Y en ese escenario, ¿qué relación tiene la decisión del tratamiento? ¿Cómo manejas vos? Me imagino que eso tiene que ser también un desafío, ¿no? Tanto para el médico, para el equipo médico, la elección del tratamiento en la mujer que tiene deseos de planificar su maternidad. Por supuesto, es fundamental y es una de, de las herramientas que tenemos para decidir el tratamiento. Por supuesto que vamos a considerar, y una de las preguntas que les hacemos a los pacientes a la hora de elegir el tratamiento generalmente es su deseo de maternidad, ya sea a corto plazo, a mediano plazo, como para decidir el tratamiento, porque esto no la va a limitar para el día de mañana el tener un diagnóstico de esclerosis múltiple, y el hecho de iniciar un tratamiento no la va a limitar en cuanto a su deseo de maternidad. Probablemente tengamos que elegir el mejor momento para hacerlo, es decir, que generalmente el embarazo es planificado en estas pacientes, pero no quiere decir que lo vayamos a tener que posponer, sino que va a ser planificado, y justamente para eso vamos a tener que elegir el mejor tratamiento para que cuando llegue el momento podamos hacerlo con la mayor seguridad posible, de manera que podamos controlar la enfermedad y que tampoco lleguemos a interferir con el deseo de la paciente. Perfecto, me parece que es un tema sumamente interesante, y recordar que existe también algunas recomendaciones para aquellos hombres que sean ser padres, ¿no? Hay tratamientos como puede ser cladribina, que hay que tener un tiempo, el cual tenemos que dejar pasar para que suceda esto, o inclusive teriflunomida, que son cosas que tenemos que ir tocando en la consulta, y me parece que, no sé qué te parece a vos, si es como caso por caso. Me parece que esto de un tratamiento para todos no existe, todos los Sí. tratamientos pueden ser para un paciente, tampoco, siempre la elección la vamos individualizando. Y algo que tiene que ver con todas estas esferas, todas estas pelotitas que vos ibas comentando, existe también un mito, y cuando le decimos a un paciente que tenemos que darle un tratamiento más fuerte porque su enfermedad así lo requiere, o cuando falla un tratamiento y tenemos que pasarle un tratamiento un poquito más fuerte, hay como un gran mito que el tratamiento más fuerte es más inseguro o es más riesgoso. ¿Esto es así? ¿Es así? ¿Es lineal? Yo le doy un tratamiento más fuerte y este tratamiento sí o sí va a ser más riesgoso que uno que no es tan fuerte. No necesariamente. Primero que nosotros obviamente a la hora de iniciar un tratamiento siempre tenemos el objetivo de no dañar y de no generar un daño mayor que el de la propia enfermedad. Entonces, a la hora de elegir siempre vamos a estar midiendo los riesgos y los beneficios, es decir, los riesgos que tiene la enfermedad de generar secuelas, de generar discapacidad, y por otro lado, los riesgos que tiene
el fármaco de generar algún daño. Entonces, en base al tipo de esclerosis múltiple, a la agresividad que tenga la enfermedad, vamos a asumir los riesgos de determinadas drogas en particular. No obstante, tenemos herramientas para mitigar, es decir, para disminuir y reducir los riesgos asociados a determinados fármacos. Y yendo a estas estrategias, y antes de pasar a este modelo tan interesante de decisiones compartidas, hay cosas que hacemos nosotros o que haces vos en el consultorio y que como que le extendés a todos los pacientes. Esto tendría que ser dentro de los tips, esto que contaba Leila. ¿Qué cosas el paciente que tiene que estar alerta antes de iniciar un tratamiento? Y por ahí, si nosotros los médicos nos olvidamos, el paciente le tiene que decir: doctor, mire, hay cosas que el médico debe pedir, estudios que debe pedir, o cosas que tiene que aconsejar, como en relación a vacunas, etcétera, para cualquier tratamiento, estoy diciéndote. Exactamente. Bueno, por supuesto que partiendo de la base también tenemos que saber a qué se dedica el paciente, si va a ser un paciente más expuesto a determinadas infecciones, si trabaja en determinados ámbitos. Por otro lado, también siempre vamos a chequear que esté al día su calendario de vacunación, y no solo eso, sino que tratamos de indicar determinadas vacunas, como la vacuna antigripal, la vacuna contra la neumonía, por supuesto que esté al día con las vacunas contra el COVID, ¿sí? Más allá del esquema y del calendario de vacunación, y también vamos a hacer un análisis general mediante análisis de sangre, como para corroborar cuál es el estatus infectológico del paciente, es decir, vamos a descartar cualquier otro tipo de infección que vaya a implicar un riesgo en un paciente que voy a modificar su sistema inmune. Claro, es importante tener en cuenta todo esto, y lo tenemos nosotros como tipo un checklist, ¿no? De decir: hemos pedido esto, hemos pedido esto, hemos pedido esto, hemos pedido esto, se inmunizó, se vacunó contra esto, y es la forma de estar un poco más seguro de que estamos haciendo las cosas bien. Perfecto. Y ahora, para ir terminando, contame esto de las decisiones compartidas. Esto tiene que ver también con una visión de QUEM a la hora de elegir el tratamiento. Elección nuestra de los consultorios, no nuestra solamente. Me parece que la gran mayoría de los centros de esclerosis múltiple de Argentina, seguro, y de el resto del mundo, lo más probable, no dan una decisión y dicen: tome esto porque yo lo digo. Hacen esto de compartir un poco. ¿Y de qué se basa? ¿Qué es lo que significa? Exactamente, hay diferentes modelos que nosotros llamamos en lo que es la relación médico-paciente. Por ahí había un modelo más antiguo, una tendencia de lo que es el modelo paternalista en la medicina, es decir, que el médico dice: yo soy el que tiene el conocimiento, te voy a indicar esto, vas a tomar esto, se terminó. No, acá primero hay que entender que la decisión del tratamiento es un proceso, lo mismo que el diagnóstico, es un proceso la decisión del tratamiento, que va a haber varios participantes. De hecho, no solo el paciente y su médico, sino también que muchas veces nosotros trabajamos en conjunto para decidir el tratamiento de los pacientes, es decir, que trabajamos en equipo. También puede estar involucrada la familia, por supuesto, en la decisión, es decir, que va a ser una decisión en equipo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Tratamos de discutir las distintas opciones terapéuticas y vamos a brindar la información acerca de cada una de las terapias, informando los riesgos y los beneficios. Por supuesto que lo que hacemos es tratar de indicar las terapias que son más apropiadas para cada paciente en particular. Como dijimos, no hay mejor tratamiento para la esclerosis múltiple, sino para un paciente en particular, y no necesariamente tiene que haber una opción, muchas veces puede haber varias opciones para el tratamiento. Y en conjunto se va a decidir cuál es la más apropiada para ese paciente en particular, pero sí, nuestra idea es decidir en conjunto con el paciente el tratamiento. Muchas veces, no sé si te pasa esto, que cuando uno trata de utilizar este modelo y de dar opción y de explicar las opciones, muchos pacientes terminan diciendo: doctor, usted es el que sabe, doctora, usted es la que sabe, lo que usted decida está bien, usted... Y aún así tratamos de insistir este compromiso, porque también tiene todo esto que decías vos, todos los beneficios. Creo que uno de los más importantes es
tener un rol activo en con su propia enfermedad, porque como decía Leila al comienzo, es una enfermedad crónica que uno la va a llevar como la hipertensión, la diabetes, etcétera. Toda la vida uno va a convivir con esto, y cuanto más proactivo, un rol más activo el paciente tiene, seguramente va a tener mejores resultados, ¿no? Bueno, Exactamente. Ceci, mil gracias por compartir todos los conocimientos y todo esto tan complejo que es en la relación a la elección del tratamiento. Te dejo la última Gracias, Ricky. para darle, antes de darle el inicio a Magda. ¿Hay uno que sea el mejor tratamiento de todos? Uno dice, bueno, este es el mejor tratamiento. Existe ese mito también. Sí. ¿Existe eso? No, 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 no. Es el mejor tratamiento para un determinado paciente en particular. No hay un librito, no hay un manual, no es automático, sería mucho más sencillo probablemente, pero no, es el mejor tratamiento para un paciente en particular. Así como la enfermedad es distinta en cada paciente, los tratamientos ideales son distintos para cada paciente también. Bueno, mil gracias, Ceci. Quédate para el final, que Gracias a vamos a ustedes. tener espacio para alguna pregunta. Les pedimos a todos los que Dale. están dejando algún comentario, alguna pregunta en el chat, que tengan paciencia. Hemos previsto la duración de 1 hora y media para todo este evento. Nos queda todavía media hora para compartir lo que Magda nos va a venir a contar y para después responderle a algunas preguntas. Bueno, Muchas entonces, gracias, Ceci, mil gracias. Ahora pasamos con Magdalena. Magda es parte también del equipo de QEM y nos va a contar un poco, para tener todo este hilo conductor y terminar esta película, un poco de los tips para el diagnóstico y la consulta, esto que nos contaba Ceci tan interesante de cómo vive el abordaje desde la elección del tratamiento, y ahora es cómo deben ser y para qué sirven los controles. Esto de que le decimos al paciente, veníame a ver en 3 meses, en 2 meses, que por ahí debe ser tan molesto tener que volver al hospital, tomarse el subte, el tren, el bondi, etc. Bueno, pero ¿para qué hacemos todas estas cosas? Hola Magda, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Susana por la invitación. Y les quiero contar un poco para qué hacemos los controles en el consultorio, en qué consiste. Tenemos que tener en cuenta que la consulta médica es un espacio de encuentro entre el médico y el paciente, ¿sí? Es un espacio que se tiene que dar porque en ese espacio vamos a conocer al paciente, vamos a saber qué estilo de vida tiene para justamente poder decidir el tratamiento, como recién decía Ceci, pero también para poder sacar todas las dudas que tiene, no solamente con el diagnóstico, sino con la enfermedad. Nos pasa que muchos pacientes tienen diagnóstico hace 5 años, 10 años, y aún así siguen surgiendo dudas con respecto a la evolución de su enfermedad, con respecto a síntomas nuevos que vayan teniendo, o inclusive síntomas que ya tuvieron en un momento y reaparecen ante ciertas situaciones, como puede ser el calor o el ejercicio extremo. Siempre en la consulta vamos a preguntar cómo está recibiendo el tratamiento, cómo lo está tomando, si lo está tolerando o no. Algo muy importante, por ejemplo, en pacientes que reciben los inyectables, ver si se pueden aplicar la medicación, porque para nosotros es importante que el paciente tenga buena adherencia al tratamiento, ¿sí? Y que lo pueda tolerar. Y algo no menor que siempre preguntamos es si la obra social o la prepaga les está entregando el tratamiento como corresponde de manera regular, porque también puede pasar que lo interrumpan, no necesariamente porque el paciente lo deje de tomar. Y ahora, sí. Perdón, en esto de ir preguntando esto, ¿hay una forma esquematizada? ¿Vos tenés un esquema? ¿O cómo vas haciendo de todas estas dudas? Me parece muchísimo. Una consulta duraría 5 horas y tendríamos que indagar. ¿Cómo es esto? Bueno, dura. Generalmente nos tomamos el tiempo con los pacientes. No son consultas de 15 minutos. Lo primero que yo pregunto es cómo está el paciente y cómo está llevando sus actividades diarias, ¿sí? Si está trabajando, si tolera el trabajo, si tiene que hacer descansos. Obviamente va a depender si estamos en verano o en invierno, cómo repercute la estación en su día a día. Si tuvo síntomas nuevos, para poder detectar si hay
algún brote, o si tuvo un brote que capaz fue muy leve y pasó desapercibido y el paciente no lo manifestó. Después pregunto con respecto a la medicación, y siempre esto que decíamos del estilo de vida saludable, siempre hacemos hincapié en estás haciendo actividad física, estás haciendo la rehabilitación, la estás pudiendo mantener. Realmente vamos haciendo varias preguntas. Y algo muy importante que ya hablaba Leila son los síntomas invisibles, y esto es muy importante en la consulta. Nos gusta mucho este gráfico porque en el pico del iceberg es muy fácil detectar cuando un paciente tiene inestabilidad o dificultad para caminar o incoordinación, pero hay síntomas que muchas veces los familiares no lo comprenden o que mismo el paciente no sabe que corresponden a la enfermedad y que siempre tratamos de preguntar y charlarlos en la consulta porque pueden ser inclusive los que más discapacidad le generan al paciente o más molestia. Y muchos de ellos tienen tratamiento. Uno es la fatiga, el dolor, los calambres, las alteraciones cognitivas, ¿sí? Si están asociados a síntomas emocionales. Por ejemplo, en los controles, cuando los pacientes nos refieren dificultades cognitivas, nosotros contamos con el equipo de neuropsicólogas, entonces una vez por año hacemos los controles con una evaluación neurocognitiva. Las alteraciones urinarias, siempre preguntamos si tiene necesidad de ir urgente al baño, si tiene un poquito de incontinencia. Es muy importante porque esto inclusive no solamente va a limitar sus actividades diarias, sino también predispone a infecciones urinarias, entonces también tenemos que ir evaluándolo en la consulta médica. Algo que vos decías antes es, bueno, uno vive lejos. Ahora, bueno, ahora por suerte ya pasaron los días de mucho calor, pero durante el verano a los pacientes les cuesta mucho venir acá, y la consulta por Zoom, la teleconsulta, la videollamada, es una forma de consulta, digamos. Nosotros, ese acercamiento, si bien no podemos hacer un examen físico completo, sí podemos ir descartando o ir hablando todos estos síntomas que puede estar teniendo el paciente. O sea, no reemplaza la consulta presencial, pero me parece que es un buen ámbito para poder conocer algunas cosas, y por ahí también sirve para lo que decías vos. Hay cosas que por ahí no hacen falta en la consulta presencial, medir si un paciente está o no tomando la medicación, si la medicación le está causando efectos adversos, cómo está de ánimo, etcétera. Me parece que se puede también algunas veces, en algunos casos, reemplazar con la teleconsulta. Algo que también me interesa, que se lo pregunté a Leila, para el diagnóstico, pero me parece que para el seguimiento es sumamente importante, es poder responderle una pregunta al paciente, que es una pregunta que algunas veces es más difícil que otra, que te dice el paciente: ¿cómo estoy, doctora? ¿Cómo viene mi enfermedad? ¿Mi enfermedad va progresando? ¿Estoy peor clínicamente? Y creo que tenemos herramientas para poder. Quiero que me contés unas de las tantas herramientas, creo que hay un par que vamos a abordar en la consulta, para poder responder esa pregunta si un paciente está progresando o no progresando clínicamente. Sí, bueno, algo que siempre preguntamos en la consulta, que a veces algunos pacientes no lo toman en cuenta, es, le preguntamos ¿cuántas cuadras podés caminar sin frenar? Es una medida que nosotros tomamos en cuenta para, por ejemplo, ver, obviamente teniendo en cuenta si hace calor, si está fatigado, si descansó bien o no, pero tomamos en cuenta para ver si el paciente puede sostener esos mismos metros a lo largo del tiempo. Eso es algo que hacemos en la consulta y le preguntamos al paciente, y que es, te diría, subjetivo. Te interrumpo después, ahí, Magda, te interrumpo. Sí. Esto que yo le pregunto a un paciente, viene mañana un paciente, y yo le digo, ¿cuántas cuadras? Yo te pregunto a vos, ¿cuántas cuadras podés caminar sin frenarte? Y vos me vas a decir, no sé, no llegué a 1000 cuadras, quizás llego caminando. Pero a nosotros nos interesa porque es una forma de medir, y sabemos que hay un límite que queremos saber si el paciente lo puede pasar o no, que son los 500 metros, o por lo menos 800 o 1000 metros. Esto de que es difícil tenerlo en la mente, ¿es aconsejable entre consulta y consulta? Las consultas pasan 3 meses, 2 meses, 4 meses para algunos casos, 5 en otros casos, que el paciente antes de la consulta, una o varias veces, trate de medir, en el caso que pueda,
en el caso que tenga acceso, en el caso de que pueda caminar, en el caso que pueda caminar sin dificultad en la vía pública, puede hacer este entrenamiento de decir, bueno, voy a darle una vuelta a la plaza o 2 vueltas a la plaza para ver si llego a tener ese límite y después le puedo contar a mi doctora, ¿Es aconsejable eso? A ver, para nosotros es importante porque, como decías, el EDCS es una escala de discapacidad que se usa internacionalmente, que justamente va del 0 al 10 y que va midiendo justamente el grado de discapacidad, pero hay ciertos puntajes que toman en cuenta cuántos metros puede caminar. Esto que decías vos, 500 metros, 300 metros, 200 metros, o si requiere asistencia para caminar, por ejemplo, el bastón. Para nosotros es importante, más o menos, como decíamos recién, poder medir o que el paciente pueda tener un registro, ¿sí?, de cuántas cuadras puede caminar. Después, por supuesto, que nosotros en el consultorio vamos a hacer un examen físico completo, ¿sí?, donde vamos a estar evaluando no solamente vamos a tomar en cuenta cuánto camina, sino vamos a tomar en cuenta la fuerza de los miembros superiores e inferiores, la sensibilidad, si tienen coordinación, cómo es la marcha, ¿sí? Si tiene diplopía, esto que decía Leila, si tiene visión doble, o si tiene visión borrosa en algún u otro ojo. Todo eso también vamos a tomar en cuenta para poder establecer un puntaje del EDCS, que es un puntaje que nosotros lo hacemos cada 3 meses, idealmente en todas las consultas, y lo vamos teniendo en cuenta para evaluar, ¿sí?, cómo está evolucionando la enfermedad, si está estable, si está progresando, ¿sí?, que nos da una pauta de si está respondiendo al tratamiento o no. Y que también es importante, y cada vez más existen los reportes elaborados por los propios pacientes, son todas las cosas que pueden reportar los pacientes, y dentro de esto, del EDCS, del examen físico, también es importante los cambios sutiles, o sea, una persona que sale a correr con frecuencia, sale a trotar con frecuencia, sale a caminar. Yo vivo cerca del Parque Centenario y veo mucha gente caminando por el Parque Centenario, por ejemplo. Y que en algún momento empieza a notar que eso que lo hacía con mucha frecuencia y mucha soltura empieza a tener alguna limitación, eso ya a nosotros nos sirve para poder evidenciar que hay algo que está pasando. No tiene que dejar de caminar 500 cuadras para que nosotros tomemos la manifestación como algo importante, o no es que tiene que dejar y empezar a renguear. O sea, una persona que hace actividad física, que sale a trotar, que sale a hacer esto, que lo hace con cierta frecuencia, tiene cierta resistencia, cierto ritmo o lo que sea, y hay algo que cambia en eso, es algo que a los neurólogos nos tiene que hacer dar una alerta que algo está pasando. No voy a decir qué vamos a hacer, etcétera, porque caso por caso, pero forma parte de esto del EDCS. Y hay otros test que quiero que me cuentes, Magda, que también se pueden hacer en la consulta, ¿no? Sí, por esto justo que vos decías, muchas veces el EDCS no refleja realmente la discapacidad. Si nosotros esperamos a esos 500 metros, probablemente el EDCS no se modifique, pero sin embargo el paciente puede notar algunas diferencias, ya sea en la velocidad de la marcha o en la velocidad de los miembros superiores. Hay dos test que hacemos en la consulta. Uno es el test de los 7,5 metros o 25 pies, ¿sí?, que vamos a calcular, vamos a evaluar la velocidad de la marcha, vamos a trazar una línea recta, y le vamos a pedir al paciente que camine de un extremo al otro lo más rápido que pueda, ¿sí?, siempre caminando, y vamos a medir el tiempo. Primero un tiempo de ida y después un tiempo de vuelta. Esto lo vamos a ir midiendo en todas las consultas, cada 3 meses, 6 meses, pero también vamos a evaluar si esa velocidad se modifica en el tiempo, ¿sí? También es una forma que nosotros tomamos para ver si progresó o no, independientemente del EDCS. Y otro de los tests que hacemos en la consulta es de las 9 clavijas, o 9 hoyos, que le vamos a pedir al paciente que coloque todos los palitos dentro del agujero, de a uno lo más rápido que pueda, primero con una mano y luego con la otra.
lo mismo, vamos a medir el tiempo y esto nos va a evaluar la velocidad, la destreza y la coordinación. Y esto lo vamos a hacer en todas las consultas para ver si cambia, porque muchas veces puede tener una debilidad que sea muy leve, o no tener debilidad, pero sí tener mayor incoordinación. Y eso también es algo que nosotros tenemos en cuenta como probable síntoma nuevo. No, y esto que decís vos es interesante, esto de ver cómo cambia, porque acá no estamos buscando si hay un límite normal o un valor normal en el paciente. Acá no nos importa eso, no nos importa el valor específico, si es 1, 2, 3, 4, 10, 9, 1000. Nos importa en la evolución longitudinalmente, cuando vamos a ver al paciente en el seguimiento, si hay variaciones o no. Y si hay variaciones, no tomamos esto como único elemento, ¿no? Me parece que es uno de los tantos elementos para poder decir el paciente va bien, la paciente va bien, está con alguna circunstancia que prendemos una luz amarilla o está en una circunstancia que tenemos que prender una luz roja. No sé si vos coincidís conmigo. Sí, totalmente. Nosotros cuando notamos que hay una diferencia, muchas veces siempre, esto que les decía, evaluamos siempre el contexto, ¿no? Si hace mucho calor, si ya venía caminando, entonces el paciente está muy cansado y no pudo hacer sus descansos. Y cuando notamos que hay una diferencia mínima, probablemente citemos al paciente con un control más cercano, para ir teniendo un control más estricto de cómo se va modificando o si se mantiene estable, porque eso Claro. puede variar en cada consulta. Entiendo que hay más test o cosas que uno puede tomar, hay más cuestionarios que también tomamos, etcétera, pero esto es como lo más importante o lo más significativo. Pero también Sí. existe la posibilidad de controlarlo, de controlar la enfermedad, de controlar a los pacientes a través de la resonancia magnética. Ya Leila nos había comentado cuál era el valor de la resonancia magnética para un poco hacer el diagnóstico. Ahora quiero que me comentes, ¿cuál es el valor de la resonancia magnética para el seguimiento y de qué nos sirve en un paciente que está, por ejemplo, con un tratamiento? ¿De qué información nos brinda hacer un chequeo como hacemos nosotros anual, como dice acá en la diapositiva? Sí, en realidad nosotros el objetivo del tratamiento siempre es que el paciente no tenga síntomas nuevos y que no agregue lesiones en la resonancia magnética. Que nosotros, digamos, veamos que la resonancia magnética se mantiene estable, y para poder controlar eso es haciendo el estudio, porque sabemos que hay muchas lesiones en resonancia magnética que pueden pasar desapercibidas o no dar síntomas al paciente. Y sin embargo, si nosotros encontramos lesiones nuevas en la resonancia, nos indica que la enfermedad está activa. Entonces, vamos a solicitar una resonancia no solamente para el diagnóstico y para decidir el tratamiento, sino para controlar. Si el paciente tiene síntomas nuevos, yo voy a pedir una resonancia para ver si aparece una lesión nueva, 5 lesiones nuevas, digamos, cómo se está comportando la enfermedad. Y aún así, si el paciente no tiene síntomas nuevos, como sabemos que hay lesiones que no dan síntomas, vamos a pedirle la resonancia control una vez por año, para ver justamente siempre comparándola con la previa. Esto es algo que es re importante que después va a hacer hincapié, pero siempre la comparamos con la previa para evaluar que no haya aumentado la carga lesional o no haya agregado nuevas lesiones. La resonancia la hacemos una vez por año, pero en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando el paciente está iniciando el tratamiento, esta la vamos a hacer de manera más cercana, la vamos a hacer a los 6 meses. Vamos a darle 6 meses de tiempo al tratamiento como para que empiece a actuar, y a los 6 meses hacemos la primera resonancia control. Y a partir de ahí es que vamos haciendo la resonancia anual, siempre comparándola con esa de los 6 meses. Es decir, si el paciente inicia un tratamiento y al mes aparecen lesiones nuevas, yo no le di el tiempo necesario a ese tratamiento a que empiece a actuar. ¿Y eso siempre de cerebro? ¿Esa resonancia o es otro tipo de resonancia? No, la resonancia que pedimos siempre es de cerebro. Siempre nos preguntan a los pacientes nos preguntan a nosotros,
nos va a pedir de columna, ¿por qué me pide columna? Pero la otra vez me hice, ¿por qué esta vez no? La resonancia de columna la vamos a hacer siempre al momento del diagnóstico, porque queremos saber cuál es la extensión de las lesiones, cuántas lesiones tiene el paciente para poder decidir el tratamiento, pero en el caso de los controles, si el paciente no tiene síntomas que nos indiquen que hay lesión en la columna, nosotros no la pedimos de control. Hay que tener en cuenta que la resonancia es un estudio que a muchos pacientes no le gusta, lleva su tiempo, claro. Es una hora de resonador, entonces a menos que nosotros como médicos sospechemos de que hay una lesión que podría estar en columna, las resonancias de control las hacemos solamente de cerebro. Perfecto, y ya terminando un poco entonces este seguimiento que tenemos que hacer con el paciente, voy a tomar un poco para guiarme la diapositiva, vos decís, hacemos el diagnóstico, confirmamos el diagnóstico, la decisión del tratamiento, esto que hablaba Ceci de tan importante las decisiones compartidas, el control de síntomas, los visibles, los muy visibles, los muy evidentes y los no tan evidentes, y hacemos un monitoreo del tratamiento con las escalas estas que vos nos mostraste y con la resonancia magnética. Pero algo fundamental es también cuidar al paciente, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Porque los tratamientos también tienen su lado malo o sus efectos adversos, su lado B, ¿no? Como todo tratamiento. ¿Qué cosas tenemos que hacer para poder garantizar y cuidar al paciente durante el seguimiento? Y si nosotros nos olvidamos, ¿qué cosas nos tienen que exigir los pacientes que no nos olvidemos para poder cuidarnos? Bueno, le diría análisis de sangre para todos los tratamientos. El tema es la frecuencia y qué es lo que se pide en ese análisis de sangre, depende de cada tratamiento. Entonces, nuestra recomendación es que cuando empiecen un tratamiento, sepan cuáles son los controles y cada cuánto se lo tienen que hacer como para poder llevar un registro. Pero en algunos es un simple análisis de sangre de rutina, en otros es un poco más específico, como el virus de JC, que se pide para aquellos que están en tratamiento con natalizumab, y algunos controles específicos, como puede ser un electrocardiograma, un fondo de ojo, para algunos tratamientos. Algo importantísimo que a veces pasa en la consulta es que los pacientes cuando tienen esclerosis múltiple se olvidan del resto de los controles que no sean esclerosis múltiple. Y esto es algo que nosotros hacemos hincapié en la consulta, los controles ginecológicos, el control con el médico clínico, la presión, el colesterol, la diabetes, digamos, tenemos que intentar que el paciente no solamente cuide el aspecto neurológico en cuanto a la esclerosis múltiple, pero también cuide resto de enfermedades que obviamente pueden ocurrir por el paso del tiempo, por distintas exposiciones, y eso es algo que hay que hacer los controles. Y algo que también no nos tenemos que olvidar, esto lo que decía también, leí al comienzo, todos los consejos que tenemos que hacerlo, al comienzo el diagnóstico y con tanta frecuencia, y también para completar esto de los controles, el tema de todos los años, el esquema de vacunación, de inmunizaciones y algunos estudios como puede ser serologías para algunos virus que los podemos renovar en forma anual. Creo que hemos podido transitar esto desde el diagnóstico, cómo encaminar un poquito el diagnóstico, esto del tratamiento, de cómo encaminar y elegir el tratamiento, y vos, Magda, nos comentaste, me parece de una forma bastante amplia y haciendo foco en lo más importante, y te agradezco los focos que has hecho porque me parece que podemos dar un amplio también panorama de cuáles son las cosas que tenemos que centrarnos como médicos y en donde se tienen que centrar los pacientes, donde no podemos perder un poco de vista lo importante para dejar de cuidar tanto la enfermedad como también evitar los tratamientos. Te quiero agradecer por toda la información que nos has dado, y ahora vamos a pasar a un pequeño espacio de preguntas. No hemos excedido un poquito de tiempo, tenemos algo de espacio de preguntas, vamos a buscar ahora algunas, se han dejado algunas en el chat y si hay algunas nuevas. Primero agradecerles a Leila, a Ceci y Magda de las muy interesantes charlas que hemos podido compartir. Darles las gracias a ustedes que están del otro lado. Esto acá abajo les dejamos nuestras redes sociales que nos pueden encontrar. Este es nuestro mail, o directamente pueden
contactarnos por las redes sociales. Y ahora sí, dejo de compartir y vamos a ir rápidamente a ver si hay algunas de las preguntas. Si está Su, me pueden...